cuando llega aquí ya tiene que empezar, ¿no? No tiene más remedio. Mónica, preséntame, por favor. Venga, va, preséntame. Las formalidades son las formalidades. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Cervantes, una tarde más, cultural y pedagógica en este caso, ¿no? Y bueno, pues tengo el honor de presentar al director del Instituto Cervantes, Joan Álvarez, que en este caso pues va a hablar en una conferencia sobre el tema, porque es que el título tiene su aquel, sí. Sí. Raíces portátiles, vasos comunicantes, Eso es. pero yo creo que la clave es el futuro del mestizaje en las culturas del español. Fantástico. Aprovecho, si me permites, dar... Hombre, claro. agradecer también a la Asociación de Profesores de Español en Suecia, que están aquí con nosotros, que nos acompaña. Hola, ¿lo he dicho bien? Y bueno, pues la colaboración que hemos tenido con ellos para dar esta conferencia también aquí conjuntamente, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si quiere decir Yo también unas quería palabras. decir Claro, cómo no. algunas palabras. Buenas tardes. Yo creo que todos conocemos al director del Instituto Cervantes, Joan Álvarez. No, Valencia. perdón, O sea, todos lo conocemos, pero no todos nos acordamos. Sí, Álvarez Valencia, sí. Sí, perdón. Yo quería decir que durante tu jefatura, se puede decir, a mí me parece que el Instituto Cervantes resulta como una arena de cultura de toda la hispanidad, lo que a nosotros, los profesores, nos gusta mucho, porque además de darnos mucha inspiración, es muy útil, porque en los últimos planes de estudios se subraya la importancia de la cultura. Y no solamente se subraya, es una obligación. Ahora no basta hablar una lengua, conocer el vocabulario y conocer la gramática. Hay también que conocer la cultura de la lengua que se estudia. Y por eso es importante venir al Cervantes, y aquí encontramos muchísima inspiración y conocimientos, claro. Las reuniones aquí son muchos, y los temas son muchos también, y siempre muy interesante. Y además de esto, siempre en un ambiente muy agradable, muy acogedor, muy generoso. Y a mí me parece que tú te has dedicado exclusivamente a la cultura durante toda la vida, ¿verdad? De pequeño hacía otras cosas. Sí. Entre otras muchas cosas. Hasta los 13 hice muchísimas barbaridades. Sí, fútbol. Luego lo cuento. Muy bien. Entre otras muchas cosas, ha sido periodista, Sí, guionista, también. profesor de teatro o de cine, Sí. y tienes por lo tanto una experiencia grande de la cultura. Para mí es un gran placer, es un gran favor y honor de estar aquí con mis, miembros, puedo decir, y con vosotros todos. Te agradecemos mucho lo que haces aquí en Estocolmo y también en Suecia, me parece. No solamente... Tratamos de que irradie. No Sí. es fácil, pero Sí. tratamos de que irradie. Sí. Sí, aquí pasan muchas cosas ahora. Es muy agradable para nosotros. Muchas gracias. No me atrevo a daros la bienvenida a tu casa, pero ahora estamos aquí y estamos esperando tu conferencia, Esta charla.
y tengo que leer porque has cambiado el título 3 veces. Y ahora el último que yo he visto, raíces portátiles, vasos comunicantes. Exacto, eso es. Muchas Ahí creo me he quedado de momento. De momento estamos ahí. De momento estamos ahí. Muy bien. Bienvenidos. Gracias. Bueno, ante todo les quiero dar la bienvenida, por supuesto, y pedirles disculpas. Bueno, ahora veremos si son disculpas en realidad. Porque no hemos podido organizar esta charla en el espacio habitual, que es el auditorio, porque estamos en obras. Hemos empezado obras en el auditorio. Vamos a transformar toda la planta baja y vamos a instalar la biblioteca, nuestra biblioteca y la biblioteca del Goethe en la planta baja. De manera que ese va a ser un cambio importante que ha empezado ayer. Ayer empezamos a cambiar el suelo del auditorio y esperamos a lo largo del año que viene, acabar esa reforma que, si los hados nos son propicios, incluirá un pequeño café, una pequeña cafetería donde nos podamos reunir y donde podamos tener el espacio que ahora nos falta, porque realmente ahora es entramos y subimos, ¿no? y nos vamos. Y entonces, bueno, pues vamos a ver si Ula, que nos hablaba de este espacio como un espacio al que a ella al menos le apetece venir, pues vamos a ver si también se puede venir, el que tenga un interés directo en nuestras actividades, y quedar con un amigo o con una amiga o con alguien para que puedas estar también un rato aquí, que es en realidad, bueno, no me voy a enrollar con esto porque para qué les voy a contar si yo vengo a hablar aquí de otra cosa. De manera que esa es la razón fundamental de que estemos aquí. La otra razón, y por eso me preguntaba si valía la pena pedir disculpas, es que con el frío que hace fuera, pues estar aquí todos juntitos tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal. Así que bueno, buenas tardes. Normalmente yo no suelo recurrir a los textos escritos, pero como la ocasión es de gala, lo he escrito y lo voy a leer. Efectivamente, como decía Ula, esta conferencia ha cambiado varias veces de título, cambiará más veces, sin ninguna duda, y forma parte de un proyecto que yo tengo prácticamente desde que llegué aquí a Suecia, con una reflexión sobre la cultura iberoamericana. El título es Raíces portátiles, vasos comunicantes, y el subtítulo es El futuro del mestizaje en las culturas iberoamericanas. De manera que voy a leer aunque repita, ¿de acuerdo? Muchas gracias a Ula y a la Asociación de Profesores de Español de Estocolmo por su interés en conocer mis ideas acerca de uno de los fenómenos. Digo por su interés porque esto, Ula, lo hablamos ya antes de las vacaciones o inmediatamente después, y nos dimos una cita para el 4 de diciembre, que para mí esas citas son como para casarse o algo así, ¿no? O sea, uno se da una cita con 3 o 4 meses para hacer algo muy, muy, muy importante, porque si no... Pero en fin, nos dimos una cita para diciembre y aquí estamos. Entonces, muchas gracias por ese interés, por conocer, les digo, las ideas que yo pueda tener sobre uno de los fenómenos que en la actualidad, y en mi opinión, ocupa el centro de la relación entre las culturas de América Latina y de España. De manera, es tan central, que si no lo conocemos, si no lo tenemos en cuenta, no entenderemos bien, pienso yo, la dinámica de la cultura iberoamericana en este momento. Me propongo, pues, considerar ante ustedes de dónde viene, cómo está y qué futuro le espera al mestizaje de sello iberoamericano en el contexto de la transformación profunda que está experimentando el mapa de las culturas del mundo. Al mencionarlo ahora, el mestizaje en el futuro de las culturas iberoamericanas, o como lo hacía Mónica hace un momento, caigo en la cuenta de que, aunque se tengan las ideas claras, y es lo que yo pretendo, no es fácil abordar un asunto que a primera vista parece abstracto, general, inabarcable, y por eso hay que buscarle cuanto antes unos perfiles más concretos, más cercanos a la experiencia cotidiana, como decía Ula también, de alguien que, como la mayoría de los que estamos aquí, no nos acercamos al tema movidos solo por la curiosidad,
sino por algo más sólido como el interés profesional o la relación personal. Ante todo, quiero dejar sentado el lugar desde el que les ofrezco esta reflexión, la circunstancia personal desde la que me atrevo a reflexionar y que Ula ya ha dibujado un poquito, ha perfilado. El mestizaje o la coproducción cultural es un asunto que me ha interesado, no desde que tenía 8 años, que eso sería, en fin, propio de Mozart, ¿no? Pero es un asunto que me ha interesado y en el que me he implicado profesionalmente, al menos durante las últimas 3 décadas, las últimas 3 décadas de mi vida, que ya es decir. Unas veces en primera fila, otras desde una posición algo más distante, pero siempre con mucha atención. Como periodista cultural, como gestor de diferentes instituciones, o como inspirador, es el recuerdo que guardo con más vigor, de un proyecto universitario de naturaleza innovadora en el que se unían la enseñanza, el asesoramiento y la práctica profesional. Esta experiencia de creador y animador de la Red Iberoamericana de Desarrollo Audiovisual, que tenía lazos en 15 países, se sumaba a otra anterior como diseñador y director de 2 programas media para toda Europa y haciendo todo esto siempre desde España. O sea, que el mestizaje, digamos, o la hibridación me interesó primero en el plano europeo. Como saben, es una de las misiones o uno de los anhelos que tiene la Comisión Europea por medio del programa Media, después del programa Europa, ahora del programa Europa Creativa y después con su traslación, digamos, al plano iberoamericano. Por supuesto, mi tarea actual como director del Instituto Cervantes de Estocolmo no solo supone trabajar en un observatorio privilegiado de la cultura española e iberoamericana, sino que me implica en el compromiso de promocionar el patrimonio y la creación, estimulando al mismo tiempo el diálogo con las otras culturas del mundo. Si Ula está en lo cierto, parece que no estamos, por así decirlo, equivocándonos mucho, que ya es bastante. Dicho lo cual, y dada la magnitud del asunto, les tranquilizo asegurándoles que no es una reflexión que haya hecho o que esté haciendo, pues es algo inacabado, que sigue en marcha, en solitario. Algunas de las personas en cuyo trabajo me apoyo quedarán citadas en lo que sigue y a ellas les muestro de antemano mi agradecimiento. Les decía que no es un asunto fácil de reflexionar y tampoco lo es de comunicar, por tratarse de un tema general y abstracto y porque remueve ideas, valores y evocaciones cuya interpretación estalla irremediablemente en múltiples direcciones y sentidos. Si además se trata de la visión de América Latina desde Europa, que es nuestro caso, funciona siempre un plus de ideología, de prejuicio y una tendencia natural, transmitida de generación en generación, por la que ese repertorio de sentidos se entremezcla con un caudal de percepciones, imágenes y emociones que nos pueden echar en brazos del tópico, la imagen exótica o los grandes arquetipos. El precipitado de todo lo cual puede ser una sombra que a la manera platónica vele o distorsione la imagen nítida de lo que está sucediendo, de lo que suponemos debiera aparecer espontáneamente ante nuestros ojos. Así pues, para empezar a saber de qué hablamos cuando hablamos de cultura iberoamericana y sobre todo, de qué hablamos cuando decimos que esa cultura es en gran medida resultado de la hibridación, les voy a mostrar 5 postales recientes, las postales en clave periodística de 5 acontecimientos relevantes. He pensado antes de organizar esto si utilizábamos el PowerPoint, pero últimamente le he cogido manía al PowerPoint, porque acaba uno fijándose más en la pantalla que en el que habla. Y entonces, bueno, pues les voy a dar 5 postales, pero se las voy a describir, ¿no? Bueno, la primera es la noticia de una conmemoración, tiene que ver con la memoria. En España, en México, en Perú y en otros países, seguirá, se está celebrando el 50º aniversario del nacimiento del boom, es decir, de la irrupción de la más exitosa generación de escritores latinoamericanos a nivel mundial y de la consagración del realismo mágico como estilo y como modo de escritura específicamente latinoamericana. Aprovecho para hacer un poco de publicidad. El día 12 vendrá Santiago Gamboa a dar una conferencia en el Museo Nobel y, como saben, Gamboa es hijo del boom y no está ya muy de acuerdo con todas las tesis del boom, pero de momento estamos también conmemorando ese 50º aniversario, como también se conmemora el premio Nobel a García Márquez, de manera que ahí estamos. 1962 fue el año de publicación de La ciudad y los perros, y puede decirse que entonces maduró la conciencia, o al menos la red de contactos,
que hizo de aquel grupo de escritores de distintos países, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, entre otros, los protagonistas de un movimiento literario diferente, nuevo, compartido y generacional. A pesar de que no hubo... El boom es uno de los grandes hitos del mestizaje entre naciones americanas, pero también lo es entre las dos orillas del Atlántico, a pesar de que no hubo ningún escritor español o portugués. El descubridor y editor del boom fue en gran medida el español Carlos Barral. El hada madrina de los autores clave, García Márquez, el propio Vargas Llosa, sigue siendo, pero ya es muy mayor, la española Carmen Balcells, como saben. Y los críticos que legitimaron el boom fueron críticos españoles que publicaban en medios españoles. El boom es un ejemplo claro de mestizaje, pero lo es en un momento en que la cultura se ha convertido ya en una industria, y por eso la producción, la distribución o la promoción tienen tanta importancia en la dinámica de la literatura como la inspiración o la creación. El segundo acontecimiento, la segunda postal, tiene que ver con la tecnología de la cultura y muestra cómo viajan los instrumentos musicales de una cultura a otra, ampliando géneros, cambiando ritmos o enriqueciendo sonidos. Actualmente, los aficionados al flamenco... ¿Hay algún aficionado al flamenco en la sala? Y todos conocen el cajón. Bueno, el cajón es aceptado, por tanto, por todos los aficionados, entre los que están en la sala, ¿verdad?, y los que no están también, como un instrumento más del repertorio clásico. Pero, ¿saben la procedencia del cajón? Yo os la cuento. No son tantos, digo, los que saben que el cajón proviene de la calabaza como instrumento usado en la música afroperuana. Son muy pocos, además, los que conocen que fue Paco de Lucía quien lo descubrió en una casa de Lima durante una fiesta de amigos en los años 70 y que se lo llevó a España, animando a que se usara hasta hacerlo habitual. Dicho sea de paso, hace unos meses el escritor peruano Fernando Iwasaki ofreció aquí una brillante conferencia ilustrando cómo se había producido ese proceso de mestizaje musical, y en Estocolmo hay un magnífico fabricante de este instrumento, que aprendió el oficio en Cuba y que es uno de los suecos abducidos, diríamos, por la cultura iberoamericana. La tercera postal tiene que ver con otro viaje, el de los creadores, y con el intercambio de experiencias y conocimientos. Buenas tardes. Seguimos. Doy la bienvenida al embajador de España, que nos quiere acompañar. Aquí tienes una... Explica que vengo a cortarme el no, pelo, ¿cómo se ve? Estoy hablando del mestizaje y debo decir que el embajador de España hace gala y bandera del mestizaje no iberoamericano, sino yo diría que planetario, porque se corta el pelo en los rastafaris de ahí al lado. Que por cierto hacen un buen trabajo, todo hay que decirlo. Bueno, les decía que la tercera postal tiene que ver con otro viaje, el de los creadores, y con el intercambio de experiencias y conocimientos. Hace unos meses el gobierno de Panamá decidió organizar un taller de reescritura y perfeccionamiento para guionistas con el propósito de mejorar la calidad de su trabajo como miembros de la primera promoción profesional de cineastas que se forja en aquel país. En Panamá, para quien no lo sepa, tienen una coyuntura económica extraordinaria. Esteban podría decirnos alguna cosa de este asunto. No tienen el euro allí, ¿eh? Bueno, una coyuntura económica extraordinaria alrededor de la ampliación del canal, y viven un momento de euforia cultural que incluye la puesta en pie por primera vez de una política para crear una industria cinematográfica, atrayendo rodajes de productoras extranjeras y estimulando la producción de películas panameñas. Panamá, como saben, es un país ligado a los Estados Unidos desde su nacimiento, y la fuerza del cine de Hollywood allí es incluso mayor que la que tiene en España o en otros países de la región. Afortunadamente, y por la fuerza de ese mestizaje al que me estoy refiriendo, la Dirección General del Cine no buscó a un gurú del guión en Estados Unidos, y los hay a docenas, y prefirió recurrir a un experto español. ¿Por qué? Por el idioma, por las redes de colaboración y comunicación, por la existencia del programa Ibermedia, que lleva más de una década promoviendo un nuevo tipo de películas fundamentadas en el hecho de la hibridación, de la coproducción y en la creación de equipos internacionales, y porque estamos realmente dentro de un mismo espacio o continuum cultural. La cuarta postal tiene que ver con las instituciones creadas en las últimas décadas para hacer más Iberoamérica, y recoge la firma reciente de un convenio de colaboración entre el Instituto Cervantes y el gobierno mexicano para usar conjuntamente
los centros del instituto en todo el mundo y los del gobierno mexicano en Estados Unidos para promover la cultura iberoamericana y el estudio, uso y valoración del español. No es una novedad absoluta, ciertamente, Ula lo apuntaba. El Instituto Cervantes acoge todas las manifestaciones en español o procedentes de los países de habla española desde su nacimiento hace 21 años, pero expresa la voluntad de poner al servicio de las culturas iberoamericanas el gran potencial de que disponen, en este caso, los gobiernos español y mexicano. Podríamos hablar de Chile y podríamos hablar de otros países, porque es un proceso abierto a todos los países. La última postal es la fotografía de un empresario, el empresario venezolano Gustavo Cisneros, en el foro de comunicación que se celebró en España hace un par de semanas, proponiendo la creación de un comisionado, con apoyo de todos los países, para promocionar la cultura y el deporte iberoamericanos en la sociedad global. Es una propuesta que recuerda la creación del Alto Comisionado para la Marca España y que me permite dejar en el aire la pregunta acerca de cuál es la mejor manera de conseguirlo, tratándose en principio de una propuesta apadrinada por las grandes empresas latinas de cultura y comunicación y relacionada sobre todo con la defensa de los mercados iberoamericanos ante la pujanza de los productos anglosajones y la respuesta al dominio casi absoluto que ejercen los gigantes norteamericanos en el universo digital. Dejamos las postales, los acontecimientos y viajamos a las palabras, a los conceptos. Y nos vamos a acercar a su valor, al juicio que nos merecen. Ni el mestizaje ni la hibridación son términos neutros o inocentes. Ni gozan de buena prensa en todos los lugares, ni han tenido una historia gloriosa. Como lo recordó el peruano Antonio Cornejo Polar en un debate muy sonado al argentino-mexicano Néstor García Canclini, hace 30 años, el mestizaje es un concepto que tiene una carga biológica muy pesada y que se ha deslizado con frecuencia hacia odiosos planteamientos sobre las razas y las diferencias entre razas. Un asunto nada inocente durante gran parte del siglo XIX y cuyas consecuencias en el siglo XX han sido literalmente monstruosas. En la actualidad, en pleno auge de la globalización, ni los puristas, ni los nacionalistas radicales, ni los integristas son residuales. Como vemos en los países árabes, pero también en Europa, el número de los que se aferran a una idea exclusivista de la identidad no está en retroceso, ni menguan los proyectos o programas de segregación, de purificación nacional, religiosa, cultural, lingüística, que combaten directamente el contacto, la mezcla, la hibridación. En palabras de uno de los grandes conocedores del mestizaje cultural, el historiador francés Brusinski, Serge Brusinski, hay una tendencia a oponer mestizajes e identidades. El mestizaje sería la extensión, calculada o padecida, de la mundialización en el dominio cultural, mientras que la defensa de las identidades se erigiría contra el nuevo Moloch universal. Hay otros pensadores, sin embargo, que desde la historia de la cultura, o desde la sociología o la antropología, han propuesto visiones más adecuadas, ricas y útiles de la hibridación, incluyendo explicaciones sobre cómo han funcionado o funcionan. El mismo Brusinski, por ejemplo, señala una tipología de los modos de contacto: el roce, la penetración, el ajuste no es nada erótico, tiene que ver con las culturas, y de los modos de difusión, la diseminación, la dispersión, y añade: la mejor definición de la relación entre mestizaje y aculturación se debe al mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán. Los elementos opuestos de las culturas en contacto tienden a excluirse mutuamente, se enfrentan y se oponen unos a otros, pero al mismo tiempo tienden a penetrarse, a conjugarse, a identificarse. Algo de lo que nos dan dos ejemplos clarísimos con la medicina mestiza de México, producto de la colonización, y el sincretismo religioso del candomblé brasileño, resultado del contacto entre europeos, amerindios y africanos. Para Néstor García Canclini, cuya obra Culturas híbridas ha marcado un punto y aparte en el debate internacional sobre este fenómeno, la hibridación es un conjunto de procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. A su vez, las estructuras discretas fueron resultado de hibridaciones. Es una manera de hablar muy de los años 90, diría yo, pero bueno, está bien expresado lo que quiere expresar. Ofrece muchos ejemplos, entre ellos uno muy claro, el del Spanglish, que como saben no está todo lo reconocido que podría llegar a estar o que llegará a estar, pero en fin, hay ya diccionarios, gramáticas, etcétera, y está claro que esa hibridación o fusión entre el español y el inglés
se da entre un español e inglés, que son idiomas que proceden de otras hibridaciones anteriores, sin ninguna duda. Para García Canclini, la hibridación a veces ocurre de modo no planeado o en procesos migratorios, turísticos o de intercambio, pero a menudo surge de la creatividad individual y colectiva, no solo en las artes, sino en la vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico. Destaca en este sentido cómo las fronteras entre países y las grandes ciudades son contextos que condicionan los formatos, los estilos y las contradicciones específicas de la hibridación. Y a la tipología tradicional, el mestizaje, el sincretismo, la creolización, agrega otras formas más actuales dentro del ámbito de lo latino, como lo que él señala la neohispanoamericanización de América Latina, y con eso se refiere a la presencia, al aumento de la presencia española y de los intereses españoles durante los años 80, 90, y diríamos que hasta la crisis que ahora nos afecta, y la fusión interamericana, la norteamericanización de los países latinoamericanos y la latinización de Estados Unidos. Palabras con muchas sílabas, estas que he venido utilizando hasta ahora. Bueno, por lo demás, la hibridación se hace más fácil y se multiplica cuando ya no depende de los tiempos largos del artesano y el erudito, sino de la habilidad para generar hipertextos y rápidas ediciones audiovisuales o electrónicas. Por último, para acabar con este apartado de las palabras, al historiador de la cultura británico Peter Barke, autor de un ensayo dedicado al hibridismo cultural, le resulta imposible no percibir la tendencia global a la hibridación, fijándose en el éxito del curry con patatas, que es el plato más popular en Gran Bretaña en estos momentos, las saunas Thai, de las que tenemos muchas aquí en Estocolmo, yo no he ido todavía a ninguna, debo decirlo, el catolicismo zen, que tiene sus seguidores, el kung fu nigeriano, del que a lo mejor los rastas de Igapo nos pueden dar alguna información. Son del Congo. Ah, son del Congo. Entonces, ya me callo, ya no digo nada más. El Congo no lo tengo yo muy estudiado. Nigeria sí, pero el Congo no. Y las películas de Bollywood, las que se hacen en India, que como saben es el mayor productor de películas en cuanto a número del mundo. Barke considera que la cultura es aquello que engloba actitudes, mentalidades y valores, así como la forma en que estos se expresan o adquieren un significado simbólico al encarnarse en artefactos, prácticas y representaciones, a partir de lo cual considera que hay tres tipos de hibridismo relacionado precisamente con artefactos, prácticas y personas. El final del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX son, para este teórico, el momento en que se abre paso, de manera decidida, un pensamiento positivo sobre el mestizaje o el hibridismo cultural. En las 2 o 3 generaciones que protagonizaron ese cambio de mentalidad hay españoles como Aranzadi Unamuno, el primo del filósofo, Américo Castro, muy importante en la visión híbrida o mestiza de la cultura española, o Ramiro de Maeztu. También está el francés Roger Bastide, que ha hecho muchos trabajos en México, el sueco Carl Wilhelm von Sydow, un folclorista que acuñó el término oikotipo para analizar el cambio cultural, el ruso Mikhail Bakhtin, el mismo Oswald Spengler, pero también un nutrido elenco de intelectuales latinoamericanos, José Vasconcelos, Gilberto Freire, Fernando Ortiz, con un papel clave en la dignificación del mestizaje y en la construcción de una conciencia latinoamericana. Volvamos a la historia de las cosas. En los manuales de historia de la cultura, el mestizaje, vamos por la mitad más o menos de la conferencia, para que se hagan un cálculo. En los manuales, que no empiecen a pensar en cosas que no son de la conferencia.